remendando el velo rasgado. Remendando el velo rasgado. Ustedes saben que cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, dice la Escritura que el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. El velo era una obra de arte imposible para el hombre romperla. No tenía la capacidad, ni 4 hombres juntos podían romperlo. Había sido construido y fue construido de una manera que cada cortina medía aproximadamente 4 pulgadas de espesor, entrelazado en un sistema que se llamaba tejido en cruz. Bueno, así que era difícil para el hombre realmente rasgar ese velo o romperlo. Le era literalmente imposible romperlo. La Biblia dice que cuando Jesús murió en la cruz del Calvario y Él dijo, consumado es, el velo se rasgó de arriba hacia abajo. Y es importante porque en ese momento en el templo estaban los sacerdotes oficiando el culto de las 3 de la tarde, que fue cuando Jesús más o menos murió. Entendamos que la vida en Israel continuaba, aunque Jesús estaba muriendo en una cruz, la vida en Israel continuaba, la religiosidad continuaba, porque no le daban importancia y no le dieron importancia a Jesús. Pero la Biblia enseña claramente, hermano, que el velo se rasgó de arriba a abajo. Busque eso en su Biblia, por favor. Y eso fue algo increíble, porque no era posible para el hombre llevar a cabo esto de romper el velo. No podía, no tenía la fuerza para hacerlo. Pero como Jesús, y nos enseña la Sagrada Escritura, es el único camino al Padre, no hay otro camino, no hay otra opción. Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, cuando el velo se rompe, nos enseña la Escritura que el camino está abierto para llegar al Padre. Que el camino de la salvación ahora no son las acciones de los hombres, sino es lo que Dios inició para la salvación del hombre. Y en esta mañana vamos a ver, hermano, cómo hay personas o cómo hay situaciones o cómo hay religiones que pretendemos o pretenden remendar el manto, el velo rasgado, perdón. Y ahorita le voy a explicar por qué. Porque hay veces en la vida de los cristianos, hermano, pareciera que queremos remendar ese velo. Ese velo es el acceso a la salvación. Ese velo es el que nos acerca al Padre. Si ese velo no se hubiera roto, nosotros tendríamos hoy que seguir guardando ciertas leyes para agradar a Dios. Pero el velo se rasgó. Lo que sucede es que con el tiempo, y hay veces nosotros, como somos tan buenos, tan especiales, pretendemos remendar ese velo. Marcos 5, 15, 38 nos enseña la Escritura. Entonces el velo del templo se rasgó en 2, de arriba hacia abajo, como usted lo acaba de ver en el dibujo que tenemos ahí en su pantalla en este momento. Entonces el velo del templo se rasgó en 2, de arriba hacia abajo, dándonos a entender que se rompió de la parte de Dios hacia abajo, no de abajo hacia arriba, porque si se hubiera roto de abajo para arriba, significa que nosotros le podemos ayudar a Dios, que le podemos ayudar, como la mayoría de religiones enseñan, de que hay que ayudarle a Dios, porque pareciera como que no es completo todo el orden de Dios, sino que hay que ayudarle, ¿verdad? Y no entendemos el plan de Dios muchas veces, de que la iniciativa de la salvación, del progreso espiritual,
de la santificación provienen de Dios y no del hombre. El velo se rompe de arriba para abajo, demostrando y enseñando que fue Dios el que tomó la decisión de rasgar el velo y no el hombre el que tomó la decisión. Entonces el velo, según Hebreos, nos abre el camino, el acceso al Padre. Nos hace aceptos al Padre cuando entendemos que la muerte y la resurrección de Jesús son las que producen la salvación de nosotros. Pero hoy hay gente, o hay personas, o hay iglesias, o hay religiones que pretenden remendar el velo. Como volvamos a ciertas prácticas o hagamos ciertas prácticas para agradar a Dios. Le voy a invitar también que en esta mañana usted vaya a Hechos capítulo 15 en su Biblia. Y aquí vamos a encontrar en estos dos versículos, hermano, cómo se remienda el velo, pero al mismo tiempo es pecado delante del Señor. El velo no lo puede reparar nadie. Ya el velo, por haberse roto, no lo repara nadie. Me imagino que en ese momento, cuando los sacerdotes están en el templo oficiando su sacrificio de la tarde y se rompe el velo, fue un gran susto para ellos. Y es muy probable que con el tiempo, como era una religión, porque era una religión, lo hayan reparado para no tenerlo ahí roto. Eso nos habla a nosotros también, hermano, de que cuando pasa el tiempo en la vida cristiana, el velo tratamos de irlo reparando nosotros, ir amoldando nuestra forma de vida a una vida que no es la que el Señor demanda de nosotros. Es ir amoldando el cristianismo a mi vida en lugar de amoldarme yo a Jesucristo. Y hay gente que que quiere que Cristo se amolde a uno, o sea, adapte a uno. O sea, que Cristo piense como yo pienso y actúe como yo actúo. Yo no tengo que actuar como Jesús. Jesús tiene que actuar como yo. Eso es algo así como voy a reparar el velo. Lo voy a reparar porque no bastó. Entonces necesito que Jesús se adapte a mí, a mi forma de pensar, de hablar y de actuar. Y por eso hay gente que dice que son cristianos, pero son cristianos adaptados. O sea, en el sentido de que esperan que Jesús se adapte a ellos, que Él piense como pienso y actúo yo, y no como Él demanda, de que nosotros pensemos y actuemos como Él demanda, y no como nosotros. Por eso la Biblia enseña en muchos lados, hermano, que nosotros tenemos que darle lugar al Señor, el espacio al Señor, porque si no lo hacemos, no va a funcionar. En Hechos 15, versículos 1 y 5, en el versículo 1 leemos: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Note bien, note cómo estos querían arreglar el velo. Note cómo ellos querían reparar el velo que Jesús, en su muerte y resurrección, o en su muerte, se rompió de arriba para abajo. Y aquí tenemos algunos hermanos que enseñaban a otros hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Note bien que ellos, la salvación en Cristo Jesús no era suficiente. Había que agregar algo más, y en este caso, el rito conforme a Moisés, y no podéis ser salvos. Entonces encontramos en la iglesia, hermanos, en todas las iglesias, gente que camina creyendo que, vuelvo a repetir, que Jesús tiene que caminar como yo camino, como yo pienso, y no como es Él. Y pueden pasar años antes de que entendamos que eso no es lo que Dios demanda en la Escritura. No es eso lo que Dios demanda para mi vida. No es eso lo que Dios pide para mi vida, de que
Jesús tiene que adaptarse a mi vida. Note bien que estos hermanos, según Hechos 15:1, venían de Judea y enseñaban a los hermanos, note bien, hermanos enseñando a hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Estaban remendando el velo, estaban diciéndole, les falta algo para la salvación, estaban diciéndoles, Jesús no es suficiente, hay que hacer algo, hay que ayudarle, como creen las religiones, como cree el catolicismo romano, testigos de Jehová, mormones y un montón de sectas, que hay que ayudarle a Jesús para la salvación de nosotros. Y por eso encontramos que hay gente en el cristianismo que no camina correctamente en el orden que tiene que caminar, porque cree que hay que ayudarle a Jesús. Hay que ayudarle a Jesús. Estaba viendo una historia de una mujer que una hermana el domingo pasado me dijo que le averiguara un nombre ahí, de una disque santa, pero era más endemoniada que otra cosa, que tuvo una visión de Jesús. Y la visión de Jesús era que ella vio, vea, note cómo Satanás es bueno para engañar a los cristianos, cuando él religiosamente es un experto, emocionalmente ni para qué, económicamente ni para qué. Y esta mujer endemoniada tuvo una visión de Jesús. Y en la visión miraba a Jesús, oiga bien, cargando la cruz y le pedía ayuda. Y le pedía ayuda a esta mujer para cargar la cruz. Qué tremendo lo que es el diablo, ¿verdad? Porque cuando la gente no es cristiana en verdad, que ama a Jesús y ha entregado su corazón a Jesús y son llenos del Espíritu Santo, Satanás puede hacer fiesta. Y aquí llegamos con estos hermanos, miren el versículo 1, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Están diciendo, la obra de Cristo en la cruz del Calvario le faltó un poquito. Pero no es cierto. La obra en la cruz del Calvario fue completa. Perdón. Fue completa. Jesús no necesita a nadie para salvarnos. Él no requiere de nadie para salvarnos. Y hay gente que cree que Jesús necesita una ayuda. Y aquí estos hermanitos en Hechos 15:1 creían, hermano, que faltaba el rito de la ley de Moisés para completar la salvación. Note bien la forma en que lo dicen. Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Ahora note el versículo 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarlos que guarden la ley de Moisés. Eso es cuando uno llega a Cristo y ha sido un religioso en cualquier religión y viene a Jesucristo y cree que la religiosidad que practicaba antes tiene que seguirla practicando ahora siendo cristiano o cristiana. Y déjeme decirle una cosa, si la Biblia dice claramente que somos nueva criatura, lo que practicamos en la religión pasada, fuera la que usted tuviera, no sirve de nada ahora. Y no sirve de nada ahora porque no se puede cristianizar las malas costumbres religiosas que hayamos tenido. Por eso Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El cristiano que es libre es porque conoce la verdad. Si no, está atado. El que es libre en Cristo, no en la mundanalidad, no en el pecado, no, libre en Cristo, conoce a Jesús. Porque conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Y cuando la Biblia enseña que Jesucristo es la verdad, no una verdad, es la verdad. Pero en esta mañana vamos a hablar un poquito de el problema de remendar el velo y la respuesta de Dios cuando intentamos hacerlo. Y aquí vamos a ver un primer principio
en esta mañana de lo que está aquí. Dice el primer principio: Dios nos ama, como si no hubiese otro ser en el mundo. O sea, somos especiales. Él nos ama. Y no nos ama como un paquete, hermano. No nos ama como un paquete. Nos ama individualmente. Porque si usted cree que Dios ama más a su mamá, a su papá o a su esposa, porque oran, leen la Biblia, Dios ama a todas las personas. Tiene un plan maravilloso para cada persona. No en paquete, para cada persona. Es el primer principio que tenemos que entender para no empezar a remendar el velo. Por eso la Sagrada Escritura nos dice muy claramente, hermano, porque el amor de Dios, según Juan 3:16, dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio, que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si usted toma este versículo, lo desarma, hermano, se va a encontrar un montón de cosas. Y una de las cosas que el Señor quiere para nosotros, de lo mucho que está aquí en este versículo, es que Él quiere que no nos perdamos y que tengamos vida eterna. Para el que cree. Pero el que no cree, ni tiene vida eterna y se va a perder. Hay veces la gente piensa, hermano, que Jesús es tan alcahueta como somos nosotros. Que Dios es tan alcahueta como somos nosotros. Y yo quiero decirle en esta mañana que si usted mira al Dios de la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, se da cuenta que ni Jesús, ni el Padre, ni el Espíritu Santo son alcahuetas. Para nadie. No son alcahuetas. No alcahuetean el pecado de nadie. No alcahuetean, hermano, la negligencia de nadie. Por supuesto, el hombre por su propia decisión se va al infierno. El infierno no fue hecho para el hombre. Fue hecho para el diablo y sus ángeles, dice la Escritura. Pero por desobediencia, por pecadores, nos vamos al infierno por nuestra propia voluntad, porque llegamos al convencimiento de que Dios es un Dios que tiene que pensar como yo pienso, actuar como yo actúo, hacer las cosas que yo hago. Entonces estoy remendando el velo. Y por eso él en Juan 3:16 claramente dice, porque de tal manera. Pero ¿cuál manera? ¿Cuál tal manera? En que Dios entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el orden de Dios. Hay veces, hermano, no entendemos que Jesús dijo en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hay veces la gente cree que la vida es este mundo. Y yo quiero decirle en esta mañana, hermano, la vida empieza cuando nos morimos, ¿sabía usted? Porque nos están dando el chance ahora de aprender a vivir aquí en la tierra lo que vamos a vivir allá con el Señor. Porque si aquí no somos fieles al Señor, si aquí no somos hombres y mujeres dispuestos a entregar nuestra vida al Señor, no somos capaces para vivir en el otro lado. No tenemos la capacidad para vivir al otro lado. Porque la vida que el Señor nos da en esta tierra, aunque usted se pueda decir, eso es un dolor, es un infierno, es un sufrimiento, hermano, no se compara en nada con la pérdida de un ser humano en el infierno. Y aprendemos a vivir en esta tierra, vamos a vivir en el otro lado. Téngalo por seguro. Porque yo he venido para que tengan vida, Juan 10:10, y para que la tengan en abundancia. No en poquitos, sino en abundancia. Segundo principio, para que no remiende su velo. El hombre se apartó de Dios buscando su propio destino. El hombre se apartó de Dios buscando
su propio destino. Y podríamos decir, el hombre se aparta todos los días buscando su propio destino. Y la verdad, hermanos, está muy equivocado. Porque el hombre caído está apartado de Dios. Porque para que el hombre o la mujer sean hijos de Dios, tienen que aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Y si no aceptan a Jesús como Señor y Salvador, van al infierno, donde Satanás y sus demonios y todos los brujos y mentirosos, dice el libro de Apocalipsis, estarán en el lago de fuego con él. Pero nosotros hemos tomado decisiones muy equivocadas, y tomamos decisiones muy equivocadas, creyendo que Dios va a pasar por alto la forma en que yo me relaciono con Él. Y que Dios va a pasar por alto eso. Y que Él se va a hacer el disimulado de que no, es buena gente, no hay ningún problema. Pero el hombre, por su propia voluntad, se apartó de Dios buscando su propio destino. Y note bien lo que dice la Sagrada Escritura. Ahí lo tiene en la pantalla, usted puede verlo en su Biblia también. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Sí, todos los seres humanos que han pecado están destituidos de la gloria de Dios. Estábamos destituidos de la gloria de Dios, ¿sabía usted? Pero cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, entonces, hermano, el hombre tiene una opción para no perderse. Y la opción es Jesucristo. Aceptarlo como Señor y Salvador. En el principio, en el Génesis, el hombre fue creado para tener comunión con Dios. Ese era el orden de Dios, según Génesis 1:26. Pero debido a su egoísmo, a su obstinación a lo malo, él escoge el camino equivocado. Como muchas personas hoy escogen el camino equivocado, creyendo que Dios está a su lado. Y Dios tal vez no está a su lado. Ni siquiera han tomado y toman en cuenta a Dios para sus vidas. Por eso dice Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Y yo quiero explicarle esto rápidamente. Israel en el Antiguo Testamento creía que todo lo que hacía, Dios estaba ahí, en todo lo que hacía. Que todo lo que ellos hacían, Dios estaba ahí. No importa el camino que tomaran, Dios estaba ahí. Cuando Isaías escribe esto en Isaías 53:6, le está diciendo a la gente que creía que Dios siempre estaba en lo que estaban haciendo, así fuera malo, fuera bueno, regular o como fuera, ellos creían que Dios siempre estaba con ellos. Y Él dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Y dígame una cosa usted en esta mañana que está aquí sentado, hermana y hermano. ¿No es cierto que el mundo nos ofrece bastantes caminos, verdad que sí? Nos ofrece bastantes opciones para hacer lo que queramos. Nos ofrece bastantes opciones para tener a Dios como un llaverito, como una pata de conejo, como una ayuda nada más cuando lo necesitamos, como un Dios que suple necesidades solo cuando lo necesitamos, pero no todo el tiempo. Y Jesús no es así. Jesús no murió por nosotros para que a ratitos nosotros lo tomáramos y a ratitos lo dejáramos, a ratitos camináramos con Él y a ratitos no. Jesús no murió por eso. Por eso dice que nosotros nos descarriamos como ovejas y cada cual se apartó de su camino. Desgraciadamente, hoy encontramos que la gente, hermano, cristiano y no cristiano, toman caminos que les parecen correctos, que a su juicio son los mejores. Pero como dice la Sagrada Escritura, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es muerte. Y le quiero decir en esta mañana algo muy importante a todos los que estamos aquí y a mí mismo. La palabra del Señor se cumplirá, quiera usted o no quiera, se cumplirá. Y a veces creemos, hermano, que eso es para que está en la Biblia para leerlo, porque creemos que la Biblia es como un libro de historia, es un libro
Ve, y hay que leerlo porque es el libro de la iglesia, pero es que cada palabra que está en la Biblia es una realidad y se cumplirá en su momento. En su momento se cumplirá, pero nosotros tenemos que caminar de acuerdo como el Señor dice. Por eso, como usted ve aquí, hermano, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Cada cual se apartó por su camino. ¿Está usted caminando en los caminos del Señor? ¿O usted espera que el Señor camine en su camino? Porque si usted espera que el Señor camine en su camino, no lo va a hacer. Hay 66 libros claramente que nos enseñan en la Biblia que somos nosotros los que tenemos que caminar con el Señor. Y no es el Señor el que tiene que caminar conmigo. Por eso hay veces un montón de promesas en sus teléfonos y en sus mensajes ahí llegan de puras promesas, aunque usen versículos bíblicos, dándonos a entender una falsa seguridad. Sí, una falsa seguridad, hermano, que uno se preocupa de cómo hay gente que cree en todo este montón de mentiras viviendo una vida totalmente desagradable para el Señor. Cuando Él nos dice que nos descarriamos, sí, nos salimos del camino, como ovejas, cada quien caminó por su propio camino. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Sí, hermano. El separarse de Dios es malo. Porque la mayor bendición que usted puede tener, y yo puedo tener, hermano, es estar agarrados de la mano del Señor. Si usted se suelta de la mano del Señor, va a tener un serio problema. Tercer principio. Y esto es para que vea cómo a veces queremos remendar el velo. Note bien, la gente cree, hermano, que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para llegar a Dios. Entonces hay que hacer buenas obras, religiosidad, moralidad, para llegar a Dios. Entonces, si yo soy buena gente, Dios ve esa buena gente. Y yo quiero decir en esta mañana, no la ve. Perdónenme. Dios no murió por la gente buena gente. La buena gente delante del Señor, hermanos, son tan perdidos y tan pecadores como el hombre que fuma marihuana o hierba o está en un búnker o una prostituta o un ladrón, un sinvergüenza, un traficante. Es lo mismo. El buena gente no tiene salvación, a menos de que acepte a Jesús como Señor y Salvador. Entonces a veces la gente cree que yo voy a remendar el velo porque soy buena gente. No le hago mal a nadie, no fornico, no robo, no miento, soy un hombre trabajador, soy una mujer de hogar, etcétera, etcétera, no hago nada malo. Entonces Dios tiene que verme porque soy una persona buena. Pero la verdad es que todo eso son buenas obras. Toda esa es la parte que nosotros sí tenemos que hacer, tenemos que ser buenas personas, por supuesto que sí. Pero en Cristo Jesús. O sea, es muy sencillo, ¿verdad? Una persona es buena gente y todo el mundo dice, qué buena persona, qué buena gente, ayuda, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no tiene a Cristo. Si se muere, se pierde. Se va al infierno si se muere. Pero una persona buena gente en Cristo es diferente. Porque fuera de que es en Cristo, está salva. Y el Señor le va a enseñar cómo hacer las cosas, no para que Él quede bien, sino para exaltar a Jesús. Y si no, mire lo que, vea este párrafo que está ahí. Jesús es la única solución al problema de la separación entre Dios y el hombre. Es la única. No hay Marías, no hay Pedro, no hay Juanes, no hay nada. Solo Jesús murió en la cruz del Calvario para que el hombre fuera salvo. No, la solución del problema es que el hombre se separa de Dios. Le permite al diablo hacerle bastante daño. Porque eso es desgraciada, y perdone que use la palabra, lastimosamente, hay gente que le permite al diablo que los golpee una y otra y otra y otra vez. Y aún así la gente ni siquiera vuelve para arriba.
sigue creyendo que son las cuestiones de la vida, que así es, así tiene que pasar, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero no se da cuenta que Jesucristo es la única solución. Usted está sentado aquí en esta mañana y usted dice, no, pues yo estoy bien así, porque al fin y al cabo, de ahí yo soy una persona que, de ahí, amo al Señor. El asunto es que hay que demostrarlo, que usted ama al Señor. Usted tiene que demostrar que ama al Señor. No son palabras, palabras no se puede, no es tanto las palabras que usted pueda pronunciar. Note bien, en 1 Timoteo 2:15, donde nos dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Aquí no hay un intermediario. Aquí no hay un intermediario. Aquí es Jesús directamente. Por eso cuando usted dice a una persona, ¿usted podría orar por mí? Está bien, no está mal hacer eso. Pero ¿por qué usted no va directamente a Jesús? Vaya a Jesús. Y en esta mañana yo le reto a usted y le digo, hermano, pruébela, haga la prueba. Cuando usted tenga un problema y sin problemas, vaya a Jesús directamente, hable con Jesús. Si usted nunca ha experimentado la presencia de Jesús, es porque nunca ha hablado con Él. Pero cuando usted habla con Él, en su cuarto, en el baño, caminando, en el trabajo, en el carro, donde sea, usted va a sentir la presencia del Señor. Se lo aseguro en esta mañana. Se lo aseguro. Usted va a sentir la presencia del Señor. Pero si usted no tiene comunión con el Señor, no. Entonces note lo que dice 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay Marías, no hay Pedro, no hay Juanes, no hay nada. Solo Jesús. Nada más. Un solo mediador. Note bien en el versículo 5 de 1 Timoteo 2, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Usted no puede acudir a nadie más. Usted no puede acudir ni a la psicología, ni a los parapsicología, todas estas ciencias demoníacas, hermano. Usted no puede acudir a otra persona más que a Jesús. Y si usted no va a Jesús, hermano, la pregunta es, ¿quién lo va a llevar? Si usted no toma la decisión. Porque tomamos decisiones, hermano, para cosas de esta vida, hermano, que son dañinas, algunas, que nos dañan. Malas decisiones, que a los años nos damos cuenta que tomamos una mala decisión y vemos las consecuencias. Ahora imagínense tomar una decisión por Jesús, qué excelente sería, porque es la mejor decisión que podemos tomar por nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que murió en nuestro lugar, hermano. Note bien lo que dice Romanos 5:8, ahí en la pizarra o en su Biblia. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la palabra de Dios. Eso es lo que yo tengo que creer. De que yo era un pecador, pero Jesús, aunque yo era un pecador, murió por mí en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para salvarme. Pero yo no puedo remendar el velo. Yo no puedo vivir una vida tratando de remendar el velo con puras excusas delante del Señor. Porque a veces creemos que excusarnos delante del Señor, vamos a remendar el velo. No vamos a remendar ningún velo. Porque el velo se rasgó porque es el camino que Jesús abrió. Y no tiene reparación, según Hebreos. Es el único acceso al Padre. Es el único acceso para disfrutar de la presencia del Señor. Usted ve en el mundo que vivimos, la gente se muere y todo el mundo va para el cielo, hermano. La pregunta es, ¿en verdad se ganó el cielo aquí antes de irse para allá? No se lo ganó por sus propias obras, no se lo ganó por su propio valor, se lo ganó porque decidió aceptar a Jesús como Señor y Salvador y caminar de acuerdo a lo que la Biblia dice con respecto a Jesús, no a la religión. Por eso los religiosos en Hechos capítulo 15 vinieron y le dijeron a los hermanos, eran hermanos convertidos diciéndole a otros hermanos que les faltaba el rito de la ley de Moisés. Si hoy se acerca alguien a su vida y le dice que usted no es salvo, que le falta algo, usted tiene que pensar, Jesús es más que suficiente. No falta nada en la obra de Cristo.
Note bien, Él murió en nuestro lugar. Dice Romanos 5:8. El amor de Dios es tan grande, hermano, que siendo nosotros pecadores, Jesús murió por nosotros. ¿Cómo no agradecerle a Dios eso, hermano? Y a veces vivimos, hermano, en un mundo creyendo, hermano, que Dios va a perdonar a todo el mundo y que todos los caminos llevan a Dios. Y déjeme decirle, solo hay un camino que lleva al Señor, se llama Jesucristo. Por eso en Juan 14 Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través del Hijo. Y hay gente que cree, hermano, que vivir una vida tranquila, sin hacer nada, no tengo que orar, no tengo que leer la Biblia, no me tengo que congregar, no tengo que ser santo. Entonces les recomiendo que lea el libro de Apocalipsis, capítulo final, donde habla de la segunda venida de Cristo y nos dice que el que es inmundo siga siendo inmundo y el que es santo sígase santificando, dándonos a entender que sí, no todo mundo está ante la presencia del Señor. Por eso es que hay veces no entendemos que el único camino del pecador, del ser humano, para llegar a Dios es Jesucristo. No hay otro. No hay otro medio. No hay otro medio en esta vida, hermano, para decir yo soy cristiano y si me muero me voy con el Señor. La pregunta se la hago a usted. ¿Usted está listo si lo llaman hoy? Hoy. Porque, o como dice la Biblia en Primera de Pedro, hoy estamos, que somos como la hierba, hoy es y mañana no es. Hoy estamos aquí y mañana, o más tarde, ¿estamos listos para irnos con el Señor? ¿Realmente Jesús es mi Salvador, es mi Señor? ¿Realmente Jesús es el que ha salvado mi vida? ¿En verdad yo he entregado mi vida a Cristo? He tomado una decisión por el Señor y le he dicho a Jesús que venga a morar en mi corazón. Le he pedido perdón al Señor por mis pecados. Porque puede ser que usted le haya pedido perdón a hombres para que le perdone los pecados. Pero usted le ha pedido perdón a Dios por sus pecados. Usted le ha dicho, Señor, perdóname. ¿Usted ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador? ¿O es sencillamente esto una religión para usted? Sencillamente venir aquí es una religión. ¿O usted ha aceptado a Jesús como Señor? ¿Usted ha dicho, Señor, yo te acepto como Señor y Salvador de mi vida? Que lo ha tomado usted la decisión usted. ¿Usted ha tomado esa decisión delante del Señor? ¿O cree que es un asunto como de contagio, este asunto de que yo estoy aquí porque me traen, o soy parte, o no soy parte, y es más que suficiente? Y déjeme decirle en esta mañana, no es suficiente. Si usted no tiene a Jesús, no tiene nada. Escuche bien, usted puede tener su tarjeta en el banco con dinero si usted quiere, o en su casa enterrado, donde usted quiera lo puede tener. Si no tiene a Jesús, no tiene nada. Absolutamente nada tiene. Y eso es lo que la gente ignora, es lo que la gente a veces cree que se puede remendar el velo. Sí, yo puedo remendar el velo porque si me porto bien, si hago una oracioncita de vez en cuando, si tomo el teléfono y comparto esos mensajitos de positivismo muchas veces, porque yo quiero decirles una vez más, hermanos, una vez más, revise bien sus mensajes, hermano. Hay mensajes hindúes que se transmiten de hermanos en hermanos, creyendo que como son muy buenas y lindas las palabras, pero no miran el trasfondo. No es así. Y hay gente que cree que con eso está más que suficiente, levantarse al día y recibir un mensajito, o escribir un mensajito y decir, este es el día que el Señor me dio, o yo puedo reclamar todas las promesas del Señor. Y yo le pregunto a usted, ¿quiénes somos nosotros para reclamarle al Señor? ¿Quiénes somos nosotros? Hoy me voy a levantar, hermano, y hoy la desgracia no me va a pasar encima, hoy todo va a ser bendición, hoy va a ser todo excelente, hermano. ¿De acuerdo? Si vivimos como el Señor demanda. Pero hay veces es una repetidera de cosas que ni siquiera creemos ni practicamos. Y creemos que con eso Dios es más que suficiente. La Biblia dice en 1 Corintios 15, 3 a 6, no va a aparecer en su pantalla, si quiere lo busca, 1 Corintios 15, 3 al 6. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras,
y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez. 1 Corintios 15, 3 al 6. Y por eso él puede decir en Juan 14, 6, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino por mí. Cuando él escribe, cuando leemos en la Biblia, 1 Corintios capítulo 15, dice una gran verdad, es como un mini evangelio. Primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí. 2 puntos, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. No fue una casualidad, no fue algo que Dios sacó de la manga, no, era algo establecido. Y que fue sepultado, y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Note bien, es un credo para nosotros, porque es una realidad para nosotros, pero a veces esto lo leemos y no tiene ninguna importancia para nosotros, porque todo lo que Jesús hizo, lo hizo por usted y por mí, pero para que fuéramos obedientes, para que camináramos en lo correcto, no en lo incorrecto. Cuarto principio, el ser humano debe aceptar a Jesús, sí, como su Señor, para ser salvo, no como una religión. Nunca acepte a Jesús como una religión, porque Jesús no es una religión. Jesús no vino a establecer una religión. Jesucristo no es una religión para usted ni para mí, ni debe de serlo. Nunca debe de serlo. Jesús es individualmente, nosotros tenemos que aceptarlo como Señor y como Salvador. Si no tenemos esa experiencia en nuestra vida, de que Él sea el Señor y el Salvador, no podremos experimentar realmente lo que es el amor del Señor. Cómo nos ama, cómo nos cuida, cómo nos protege, cómo hace que nuestra vida camine de una manera bien. Aunque no seamos fieles, Él sigue siendo fiel. Pero hay que aceptarlo. Uno puede venir a la iglesia, hermano, y estar aquí, hermano, y no conocer al Señor. Como le digo, aquí hay murciélagos, y bien grandes, hermano. Ahorita que estábamos aquí parados, hermano, uno trató de entrar a uno ahí, las hermanas oyeron el vidrio y volvieron a ver, y era un buen bicho el que venía para adentro. Pues no pudo entrar. No venía con cubrebocas. El jueves en la noche habían 2 zorritos aquí, uno arriba y otro allá, y otro tenía un nido ahí en el aire acondicionado. Eso no los hace cristianos. Aunque yo ore por ellos, siguen siendo zorros y siguen siendo murciélagos. No son nada. ¿Entiendes lo que quiero decir? Porque la salvación, la Biblia dice que con el corazón se cree y con la boca se confiesa. Entonces usted puede ser que tenga años y años de venir a la iglesia, pero usted nunca ha creído en su corazón y usted nunca ha externado con su boca a Jesús como Señor y Salvador. Tal vez usted nunca ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador, nunca. Sencillamente está aquí, o como miles de personas en otras iglesias, hermano, están ahí por X situación de la vida, pero nunca han tomado una decisión de decirle: Señor, ven a mi corazón, yo quiero aceptarte como Señor y Salvador. Nunca han visto a Jesús como Señor, sino que lo han visto como una situación religiosa, como un asunto de cumplir una religión. Y los evangélicos no van al cielo, usted sabe bien. Ningún evangélico va al cielo. Los cristianos sí van al cielo, la gente que se convierte, la que entrega su vida a Cristo. Por eso, para poder experimentar quién es Dios a plenitud, hermano, hay que convertirse, amigo, hay que convertirse. Note bien lo que dice Juan 1:12 en su Biblia. Yo no quería poner esto para que usted lo vea, pero búsquelo en su Biblia, es lo ideal. Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre,
les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Note bien las dos acciones que hay aquí en este versículo que nosotros tenemos que hacer. Note bien las dos acciones que usted y yo tenemos que hacer aquí. Hay dos cosas que tenemos que hacer nosotros. Dos cosas. Número uno, recibirle. Dice en el versículo 12. Hay que recibirlo al Señor. Porque el Señor es un caballero. La Biblia dice en el Apocalipsis, de aquí yo estoy a la puerta y toco. Si alguno abre, yo entraré y cenaré con él. Pero la acción es del hombre. Yo tengo que abrir la puerta. Nadie la puede abrir por mí. Cuando Jesús fue frente a la tumba de Lázaro, Él se paró frente a la tumba de Lázaro, tenía 4 días de haber muerto. Y Él tenía todo el poder para quitar la piedra sin tocarla, porque como Dios que es, podía hacer eso. Pero Él le dijo a la gente, quiten la piedra. Porque para que Lázaro resucitara, había que quitar la piedra. Y para que usted resucite, hermano y amigo que está aquí en esta mañana, tiene que quitar la piedra. Si no quita la piedra, usted no tendrá resurrección. ¿Me explico? Y por eso Él dice, más a todos los que le recibieron, primera parte. Porque hay que recibir a Jesús. Hay que recibirlo. Y número 2, y los que creen en su nombre. No en cualquier nombre, no, en el nombre de Jesús. Esas dos acciones las tienen que hacer todos los seres humanos. Todos las tenemos que hacer, todos tenemos que hacerlo. Es recibirlo y creer en el Señor Jesucristo. Y entonces la consecuencia de eso, el resultado de eso, es que nos da potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿qué significa? Que no todo el mundo es hijo de Dios. Que no todo el mundo es hijo de Dios. Dios tiene hijos y criaturas. Y el sol sale para buenos y malos, sale para los hijos y para las criaturas. La lluvia viene para buenos y malos, para los hijos y para las criaturas. Es el amor de Dios. Porque si solo el sol saliera para nosotros, hermano, tendríamos que andar en la calle y solo a nosotros nos daría el sol y a la demás gente le caería la sombra o la oscuridad. Pero Dios en su amor manda el sol para buenos y malos, la lluvia para buenos y malos, las cosechas para buenos y malos. Pero la salvación es solamente para los hijos de Dios, no las criaturas. Y hoy día hay muchas criaturas que creen que son hijos. Y hay muchas criaturitas, hermanos, que creen que son hijos. Y caminan como hijos y nunca han aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Nunca han tomado una decisión por el Señor. Nunca. Le pongo este ejemplo. Yo tengo 3 hijos. Ya crecieron, son grandes, adultos ahora. Hasta abuelos soy. Pero ellos tenían que aceptar a Jesús como Señor y Salvador. No por ser hijos del pastor eran salvos. Y cada uno fue confrontado en su momento, en su crecimiento. Cuando yo personalmente les dije, si no aceptas a Jesús, aunque sea el hijo del pastor, te vas al infierno. Tenés que aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Y gracias a Dios lo hicieron. A su momento, en su proceso de crecimiento, cada uno lo hizo. Tomaron una decisión por el Señor. Y el Señor desde ahí en adelante, aunque usted se equivoque una y otra vez y se trate de salir del camino, al que toma por hijo, pero también lo lleva a pastos verdes, te lo aseguro. También lo lleva a pastos verdes. Y también lo pone debajo de sus alas para cubrirlo. Hace muchas cosas por los hijos el Señor, pero hay que aceptarlo. Ahora, a veces la gente pasa años en una iglesia, sentados en una iglesia, visitando una iglesia, y nunca han tomado una decisión por el Señor. Son buena gente, son muy especiales, pero nunca, note bien, Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio, así como dice Juan 3:16, que Dios dio, en la misma palabra en griego, dio potestad, autoridad
de ser hechos hijos de Dios. Piense usted, no conteste, ¿usted es hijo de Dios? Apocalipsis 3:20, se lo acabo de citar, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Cuántas veces Dios ha estado tocando la puerta de tu corazón? Y no me diga a mí usted que está sentado en esta mañana que usted nunca ha tenido nada que ver con el Señor. Hay momentos en la vida de todos los seres humanos en que sabemos que Dios nos está jalando el mecate en alguna manera, sea por las buenas o sea por las malas, pero nos está jalando el mecate para que volvamos a verlo. Y por eso dice Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Amén. Esa es la oportunidad. Hay veces creemos que no, hermano. Nosotros en nuestra naturaleza caída, hermano, muchas veces lo que pretendemos es remendar el velo. Es como decir, yo tengo que hacer ciertas cosas para ser salvo. Y cuando Jesús hizo todo, ya, no hay nada más que hacer. Quinto principio. Fuimos salvados, redimidos para llevar fruto. ¿Y eso qué significa? Para demostrar de que somos salvos. Sí, para demostrar que somos salvos. Note bien esto rápidamente en su Biblia, en su historia bíblica. Jesús estaba en una cruz en medio de dos ladrones. Usted lo ha leído en la Biblia y lo conoce, seguro desde chiquitillo. Uno de los hombres se empezó a burlar del Señor y empezó a ofenderlo al Señor. Clavados todos en la cruz, todos iban a morir, todos murieron, y hay uno que está ofendiendo al Señor. Si eres hijo de Dios, y empieza a atacar al Señor en la cruz. Y el otro hombre empieza a decir, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y regaña al otro ladrón. Y aquel hombre, en ese lapso de tiempo antes de llegar a las 3 de la tarde que murió el Señor. Ellos no murieron en ese momento. Para ellos fue más larga la agonía, porque hasta las 6 de la tarde tenían derecho a vivir. Después les quebraban las piernas, se desguindaban, las costillas se clavaban en los pulmones, en el corazón, y se morían automáticamente asfixiados, porque ese era el castigo. A Jesús no le quebraron las piernas. La Biblia dice que él no. ¿Qué es lo que quiere decir con esto? Cuando uno acepta a Jesús como Señor y Salvador, tiene que demostrarlo. Sí, tiene que demostrarlo. Pensemos en esto. Nicodemo llega de noche, Jesús está de noche, y llega de noche para que no lo viera nadie. Un religioso llega de noche a Jesús. Maestro, Rabí, sabemos que lo que viene de Dios, porque lo que tú haces no lo hace nadie. Y Jesús no le responde. Si no naces de nuevo, no entras al reino de Dios. Y aquel hombre mayor que Jesús, el doble de edad de Jesús, se asusta. Dice, pero Señor, y habla de lo que él ha hecho, de lo que él cree, de lo que él le parece. Y Jesús le dice, no verás el reino de Dios si no naces de nuevo. Y aquel hombre muy probable haya aceptado a Jesús en ese momento. Y vuelve a aparecer cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, y él viene junto con otro hombre a pedir el cuerpo del Señor para embalsamarlo o para envolverlo en unos mantos y ponerlo a perfumarlo, etcétera, etcétera. O sea, al final de su vida, cuando Jesús muere, este hombre demuestra a las demás personas de que en verdad había creído en Cristo. ¿Usted cree que cuando Jesús salva a una persona, la persona tiene que seguir viviendo haciendo lo mismo que hace ahora? ¿El mismo carácter? ¿Las mismas palabras? ¿Las mismas actitudes? ¿Lo mismo? ¿Usted cree que Jesús cree en eso? ¿Usted cree que cuando una persona acepta a Jesús, Jesús quiere que usted siga haciendo lo mismo? Siga personas que no leen la Biblia, que les da pereza orar, que les da pereza las cosas de Dios. ¿Sabe cómo se llama eso en la demonología? Se llama demonios de supor. Demonios de supor son los que están en las iglesias,
son aquellos demonios en los cuales usted se sienta, hermano, y cuando usted medio se da cuenta, hermano, usted ya no está, se durmió. Le doy un tic, póngase anteojos oscuros, entonces cuando usted se duerme nadie se da cuenta que está dormido. Por eso es que no usamos anteojos en la iglesia, porque uno sabe que el que trae anteojos oscuros, hermanos, está cerrado, se fue, se desconectó. Tal vez no todos, ¿verdad? Porque algunos lo usan por necesidad por la luz. Yo tengo necesidad de usar lentes por la luz. Pero o sea, esos demonios de supor son aquellos, hermanos, que usted se sienta a ver una mejenga de las mejengas que hay en este país, de mejengueros que hay, hermano, y no pestañea. Pero en las cosas del Señor, hermano, no duramos ni 5 minutos. Voy a ayunar, hermano. Y mire, hermano, basta usted decir, va a ayunar para que la solitaria se despierte. ¿Cierto? Puede aguantar hambre ahí sentado en una clínica, hermano. Puede aguantar horas de horas sentado mientras lo llaman. ¿Verdad que sí? Ahí aguanta y aguanta y aguanta porque tiene que ir en ayunas, hermano, y llegan ayunas y después le hacen los exámenes y ahora viene, o si no lo pueden atender inmediatamente, tiene que aguantar y aguantar y aguantar y aguantar. Pero en las cosas del Señor, inmediatamente, hermano, en lugar de dar fruto de que creímos al Señor y decir, sí, yo voy a ayunar, pero voy a ayunar como un hombre y como una mujer, valientes. Pero inmediatamente cuando usted dice, voy a ayunar, la solitaria se despierta. Y déjeme decirle, en orar es igual. Voy a orar. Y se hincan y dicen, uy, me duele todos los huesos. Uy. Ese día le duelen hasta las uñas le duelen. Hasta el pelo de la ceja le duelen. Dígame sí o no, hermano. Y Jesús quiere que nosotros somos salvos para demostrar que somos salvos. Vea a Zaqueo, aquí lo hemos hablado un montón de veces. Zaqueo es un hombre pequeñito, quiere ver a Jesús, la multitud no lo deja, corre, se sube a un árbol, porque él lo único que quiere ver es a Jesús. Lo único que quiere ver es a Jesús. Y cuando Jesús pasa, lo vuelve a ver. El grande vuelve a ver al chiquito. Y le dice, bájate de ahí, porque hoy voy a pasar a tu casa a cenar. Y él corre y se baja y se va para la casa, y mientras Jesús llegaba, hace todo lo que tiene que hacer, la comida, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando están comiendo, escuchando las palabras del Señor, Zaqueo dice, wow, todo lo que he robado a la gente que está en la casa, todo lo que he robado, lo voy a devolver cuadruplicado. Y todo el mundo, seguramente todo el mundo se asustó como un ladrón todavía ha sido un sinvergüenza y ahora empieza a hacer las cosas correctamente. Eso es lo que Jesús quiere que hagamos. Que demostremos que si somos cristianos, demostremos en la casa, en la calle, a los vecinos, a los primos, a los tíos, a los abuelos, al trabajo, a todo el mundo le demostremos que somos cristianos y no una bola de malcriados. Que a veces, hermano, hay veces, desgraciadamente, una estadística que estaba leyendo por ahí, hermano, la mayoría de gente que se opone a la vacuna son gente que han conocido o son parte de iglesias evangélicas. Porque hay veces los cristianos creen que hay que rebelarse, hay que estar en contra, el fruto que yo tengo, o sea, lo mismo que hacía antes lo sigo haciendo ahora. Y yo quiero decir una cosa en esta mañana para ir finalizando. Uno tiene que demostrarle al mundo de que uno es cristiano. Uno tiene que demostrarle al mundo de que uno es cristiano. Note bien, porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó. Oiga, note bien lo que está subrayado. Para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. ¿Qué significa esto? Yo tengo que demostrarlo.
No puedo estar en una reunión de compañeros de trabajo, hermano, y están en la vulgaridad y en indecencia, y yo también, en lo mismo. ¿Qué clase de cristianos somos cuando vamos a hablar de Jesús? ¿Qué nos van a creer? Nada nos van a creer, porque estamos haciendo lo mismo que todo el mundo. Y hay cristianos, hermanos, que viven entre cuatro paredes, terriblemente, encerrados, totalmente abatidos, derrotados, porque no entienden que hemos sido salvos para demostrarle a este mundo que se pierde, hermano, que Jesús es el Señor de señores y Rey de reyes. Y quiero decirle en esta mañana, para finalizar, si usted no tiene a Jesús como Señor y Salvador, y usted nunca lo ha aceptado, piense lo que está ahí en la pizarra. Piense. Si usted nunca ha tomado la decisión por el Señor, y usted cree que está bien, y así yo me voy, y así el Señor me acepta, y no tengo ningún problema, porque al fin y al cabo, Dios es misericordioso, dicen algunos. El Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para que todos, para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que Dios quiere. Si usted no tiene a Jesús como Señor y Salvador, en esta mañana, yo le invito a que tome la decisión. Usted tiene que tomar la decisión. Tal vez un día, cuando venga el rapto de la iglesia, que es el día de las sorpresas más grandes, tal vez ese día usted no se fue y se quedó pensando en todo lo que ya sabemos y las oportunidades que perdió. Pero hay que aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Póngase de pie, por favor.